En la región de Antofagasta y particularmente en las aguas aledañas a la península de Mejillones podemos encontrar dos grandes tipos de cetáceos, ballenas y delfines. Los más comunes y más frecuentes de avistar son el delfín nariz de botella, después está el delfín oscuro, el delfín rizo y el delfín común. Luego hay una especie que está frecuentemente en la zona, pero vive de manera solitaria en grupos pequeños, que es la marsopa espinosa o tonina, que es fácil de ver, pero no es muy frecuente en ciertas zonas de la península. Ahora, en términos de las especies de ballenas, la más frecuente y común de observar es la ballena de aleta o ballena fin. También se puede observar ballena jorobada, ballena franca austral y ballena azul. Bueno, los delfines son observables prácticamente todo el año. O sea, realmente los delfines tienen como una suerte de residencia en esta zona, ¿no? Distintas poblaciones. Mientras que las ballenas son un poco más estacionales. Por ejemplo, la ballena de aleta, la fin, la que es más común de ver, nosotros pensábamos que era su presencia estacional, pero aparentemente está cerca de las aguas costeras todo el año y aparentemente solamente se mueve de norte a sur, de mar afuera, mar adentro todo el año. La ballena azul aparentemente es más frecuente de avistar durante el verano, así como también la ballena jorobada. La ballena jorobada sí es mucho más estacional, porque cuando la vemos en esta zona es porque está de paso rumbo a su migración sur hacia el sur de Chile y la península antártica. Luego la ballena franca austral también tiene un componente estacional en avistamiento, porque cuando se ve en la zona usualmente es una mamá con cría y eso corresponde a su periodo de crianza, de reproducción, y usualmente ocurre entre septiembre y octubre, pero no es muy común porque es una especie que tiene pocos números poblacionales, o sea, la población es bien pequeñita. Bueno, primero que nada, una de las razones de por qué hay todas estas especies de cetáceos en la zona es que la zona tiene mucha productividad y por ende es muy rica en la producción de peces y crustáceos y plancton en general, que son la presa de estos, o son el alimento de estos cetáceos. Ahora, en términos de qué hacen, bueno, como predadores grandes, predadores de nivel estrófico bastante alto, ejercen una presión muy importante de mantener, digamos, la dinámica poblacional o las poblaciones de su presa, pero a la vez, sobre todo las grandes ballenas, ¿no es cierto?, que consumen grandes cantidades de presa, por ende defecan también grandes cantidades de biomasa, y esa biomasa es muy rica en nutrientes y elementos esenciales para seguir favoreciendo la productividad del mar. Bueno, no necesariamente hay que uno esperar a que exista un cetáceo en una situación de peligro. Nosotros podemos cuidar a estos cetáceos sin ni siquiera estar en contacto con uno. Primero, uno es manteniendo saludable nuestro sistema. Una de las primeras causas de mortalidad de cetáceos, o una causa de mortalidad de cetáceos, es el depósito de basura en el mar. Bolsas, plástico en general, está documentado que muchas especies están atragantadas con este tipo de desechos y uno puede, obviamente, debe reducir su consumo y contaminación de esto en el mar. Cuando ocurre un varamiento de cetáceos, lo mejor es acudir a un personal especializado a atender este tipo de casos. Y lo mismo, ¿cierto? O sea, y la información para aquellas personas que están siempre cercanos al mar, siempre tener cuidado con las redes de pesca, con las artes de pesca, evitar el enmayamiento a estos animalitos, liberarlos, etcétera, para que no se puedan morir digamos, cuando hay una red de cerco o otro tipo de arte, ¿no?